Amén. Comenzamos ahí leyendo Proverbios 29, versículo 18, que lo va a poner ahí Chayel, gracias. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Hay otras versiones que dicen: el pueblo sin profecía se extravía, se pierde, deja de correr, deja de estar preparado. Eso es el concepto de este proverbio. Sin la ley, sin la Torá, que dice originalmente este versículo, sin practicar la palabra de Dios, sin que la palabra de Dios sea el fundamento, en nuestra vida va a haber extravío. Por eso necesitamos mirar lo que Dios mira. Necesitamos tener la visión, el cuadro completo. Y eso es muy importante en nuestra vida diaria, pedirle al Señor: Señor, abre nuestros ojos. No quiero mirar solo con mis ojos naturales, porque sabe, los ojos naturales nos fallan. ¿A cuánto le fallan sus ojos naturales? O sea, no digo solo que use lentes, sino que a veces nuestros ojos son engañosos, ¿sí o no? Por eso a veces tenemos que orar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nuestros ojos nos engañan. A veces juzgamos apariencias, juzgamos por lo que miramos. ¿Le pasa a usted o no? Los ojos son engañosos. Aunque son la lámpara del cuerpo, son engañosos. Pero cuando uno empieza a mirar lo que Dios mira, a mirar con los ojos de Dios, eso todo cambia. Por eso la palabra de Dios dice que sin visión, sin profecía, el pueblo se extravía. Y como dice Apocalipsis 19:10, dice que el espíritu de las profecías es dar un claro testimonio de Cristo. El espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos los ojos de Cristo, cuando nosotros realmente podemos mirar lo que Dios mira, todo es distinto. Por eso, en esta tarde, es muy importante, que nosotros seamos un pueblo, una iglesia que discierna y que tenga la visión de Dios. Por eso hoy día le puse a esto que voy a compartir: discerniendo y teniendo la visión de Dios, mirando lo que Dios nos dejó en las profecías. Cuando no miramos las profecías, cuando no miramos la Torá, cuando no miramos la palabra de Dios, ¿sabe lo que nos va a ocurrir? Dice Proverbios 19: nos vamos a extraviar. Dígale al que está al lado suyo: no te extravíes. Dile así con mucho amor: no te extravíes. Ahora dile: lee la palabra de Dios para que no te extravíes. La palabra de Dios es la que no nos hace que nos extraviemos. Por eso, hermanos, como decía yo la semana pasada, discernir y tener esta visión. La visión es cuando Dios abre nuestros ojos, y discernir es cuando le pedimos al Espíritu Santo que nosotros miremos con esa profundidad espiritual, con ese peso espiritual, no solo en lo humano, no solo en lo carnal. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, y si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes ese espíritu de poder para discernir. Ahora, es muy importante entender, y hago la diferencia, que Dios no nos ha dado un espíritu de sospecha. Porque algunos no tienen un espíritu de discernimiento, sino que de sospecha. Sospechan todo. No, cuando yo hablo de discernir, es cuando yo le voy preguntando al Espíritu Santo. No juzgo de antemano, no critico de antemano, no me dejo llevar por la apariencia, por lo que veo, sino que le pido a Dios que me hable, que quiero tener un contenido, ya sea de una situación, de una circunstancia que pueda estar viviendo, o de los sucesos
que vendrán en la humanidad, puede ser en mi familia, en mi hogar, puede ser en mi trabajo, puede ser en muchos, y que ya están ocurriendo. Yo no me dejo llevar por lo que dice un noticiero, no me dejo llevar solo por lo que dice una información en internet. Tengo que tener el discernimiento espiritual. ¿Dice amén? A eso Dios nos está llamando en este tiempo. Por eso es tan importante discernir y tener el cuadro completo. Como decía la semana pasada, que fue la primera prédica de este año 2026, aunque hemos cambiado cronológicamente, pero la temporada, el Cairo de Dios, Dios está hablándonos a todos nosotros y a la iglesia en general, que tiene que ser una iglesia preparada. ¿Preparada para qué? Preparada para los últimos tiempos. Porque la iglesia que se prepara para los últimos tiempos, para las batallas de los últimos tiempos, se prepara para las batallas de todos los tiempos. Si nosotros nos preparamos y miramos para las batallas futuras, también estaremos preparadas para las batallas de ahora, para tus batallas, para esas luchas, ¿cierto? Cuando uno le pregunta a un hermano, ¿cómo estás? Ahí, luchando, con la lucha, con la Luisa, ¿cierto? Pero la verdad, hermanos, que es importante discernir lo que el Señor quiere, lo que el Señor está hablando, y por eso debemos escuchar y entender lo que Él quiere. En Efesios capítulo 2, que no está ahí, pero después usted, créame, lo puede leer, dice que Pablo le está diciendo a los efesios que Dios ha hecho la paz de los gentiles con el pueblo de Israel y nos ha injertado, y a todos juntos ha hecho una unidad perfecta que ahora nos ha hecho parte del cuerpo y nos ha hecho templo del Espíritu. Pero él dice que este templo está edificado sobre un fundamento sólido. Diga fundamento sólido. A ver, dígalo, es importante que usted vaya repitiendo esto. Fundamento sólido. El fundamento sólido, dice Efesios 2, es el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Es ahí donde todos nosotros nos tenemos que mover, en ese fundamento apostólico y profético que predicaban los primeros apóstoles y que profetizaron sobre Cristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces nosotros, al tener ese cuadro completo, estamos preparados. Por eso, hermanos, es muy importante discernir. Debemos ser una iglesia que discierne, que no se deja estar, que no se deja engañar. La Biblia habla mucho de las profecías, como decía Susan, yo esto lo vengo reiterando. Porque hay advertencias sobre los últimos tiempos, advertencias que habrá engaños, que habrá mentiras, que habrá enemigos que nos llevarán a la lujuria, enemigos que nos llevarán a persecuciones, a ofensas. Yo no sé si tú has visto, porque eso es interesante, de repente uno ve países tan, entre comillas, civilizados en Europa. No sé si ya has visto gente predicando que ha sido insultada, golpeada, que la han hecho callar, que llaman a la policía en Londres, Inglaterra, que les prohíben predicar en público. Eso ocurre hoy. Y eso también, quizás en nuestro país no ocurre, pero esto es lo que vendrá. El enemigo levantará temores, miedos. ¿Y tú estarás preparado? ¿Te dejarás gobernar por el temor, por el miedo? Porque el fin de todas estas advertencias es que Jesús y los profetas y también los apóstoles advirtieron que tiene un fin el enemigo, y es que tú
apostates, que tú te salgas del camino, que tú ya no tengas el fundamento. Apostatar es no tener fundamento, es sin fundamento. Ese es uno de los significados de la apostasía, no tener fundamento. Y el no tener fundamento es lo que el enemigo quiere. Mira, todos nosotros podemos ser evangélicos y decir que somos cristianos, etcétera. Pero si no estamos nuestra vida fundamentada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, va a ser muy difícil mantenernos. Por eso, si hay algo que nosotros debemos entender, que hay dos cosas que dice la palabra de Dios que apresurarán el retorno de Cristo y que nos tendrán preparados. Dice que será predicado el evangelio del reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y que también el Cristo, el Mesías, volverá a su pueblo Israel. Entonces nosotros, hay dos cosas que ya podemos hacer en este tiempo y que nos prepara para ser una iglesia profética, una iglesia que discierne. Predicar el evangelio del reino y orar por Israel, para que Cristo retorne. Dice, podamos leer ahí Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice: entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Hermanos, si nosotros estamos escuchando cuál es la visión de Cristo, qué es lo que Cristo quiere, cómo Cristo nos está preparando, ¿sabe para qué es la visión de Dios? Para correr. Diga correr. Dígale al que está atrás suyo, correr. Corre, hermano, corre. Corre, Forrest, corre, Forrest. ¿Cierto? Es como eso, como Forrest Gump. Corre. Pero cuando nosotros tenemos la visión de Dios, podemos correr, podemos mirar, podemos estar seguros. Pero cuando no tenemos la visión de Dios, ¿qué nos pasa? No sabemos para dónde correr. Nos confundimos, nos extraviamos. Todas las micros nos sirven, todos los caminos nos sirven. Pero hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo camino que nos lleva al Padre. Es Cristo. Por eso tenemos que entender que en la medida que nuestros ojos se van abriendo, nosotros vamos entendiendo la visión de Dios, las profecías de Dios. Porque también como dije, otro significado de visión, el pueblo sin profecía se extravía, es entender las profecías. Por eso, hermanos, si nosotros leemos la visión, escuchamos la visión, cantamos la visión, porque aquí hacemos mucho de eso, ¿sabes para qué es? Es para correr. ¿Y cómo tú corres? ¿Cómo tú apresuras el retorno de Cristo? Bueno, la palabra habla, se profetiza que en los últimos tiempos se levantará un ejército de soldados, de heraldos que anunciarán el retorno del rey, que dirán: el rey viene. ¿Y qué dirá el pueblo? Amén. Pues con ese amén. El rey viene. El rey viene. Heraldos que irán delante del rey a anunciar el retorno del rey. ¿Les suena a algo parecido el retorno del rey? Bueno, a los que nos gustan las películas o los libros, es eso. El rey volverá, ¿cierto? La Biblia profetiza que habrán atalayas, personas que dirán
y le dirán a la gente: es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse a Dios, que habrán testigos, mártires, que darán su vida, darán su tiempo, darán sus dones, darán sus recursos para extender el reino de Dios. Habrán embajadores, reconciliadores del reino. Y como dice la palabra también profetizada en Daniel, habrán sabios. Como dice ahí Daniel 12:3, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Dios levantará sabios. Mira al que está al lado y dile: Dios te levantará. Ahora tú responderás como un sabio. ¿Quieres brillar como un sabio? Bueno, un sabio es aquel que en los últimos tiempos conducirá a muchos a la justicia y por eso brillará. Por eso hemos dicho y hemos señalado y hemos reiterado, como dice en 2 de Pedro 3:12, que no la tengo ahí puesta, pero usted la ha escuchado mucho acá. Si quiere, los que están anotando, esto es refrescar, cierto, catequesis. Dice que nosotros debemos estar esperando y apresurando la venida del Señor, el retorno del Rey. Esperando y apresurando. Y hemos dicho que esperar no es una espera pasiva, sino que es una espera activa. Como dice Habacuc, lee la visión y ¿qué hace el que la lee? Corre. Eso es esperar con una expectativa. Y apresurar es hacer. Por eso, bueno, a mí me gusta la traducción. Lo que significa esta traducción es: esperen con expectativas y colaboren intensamente para que suceda pronto la aparición del Rey de Reyes y Señor de señores. Esto es lo que el Señor quiere. Pero ¿dónde estás tú parado? ¿Estás mirando la visión y corriendo? Esto es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Pero no quiero que la contesten, es muy íntima con el Señor. Cuando tú escuchas del retorno del Rey, cuando cantamos Maranata, ven Señor, cuando expresamos, ¿tú estás corriendo? ¿O es solo palabras? Porque como es el dicho, las palabras se las lleva el viento. Palabras. Pero Dios quiere que yo, al mirar las profecías, al mirar la visión, ¿cierto? Visión, profecía, que es lo mismo en significado, el mismo significado, yo pueda correr y pueda entender que eso significa esperar y apresurar el retorno de Cristo. Porque a esto Dios nos ha llamado a hacer esta iglesia. Desde los comienzos, cuando Jesucristo recién comenzó a predicar, Él dice que subió a un monte y empezó a enseñarles a todos los que le escuchaban, principalmente a sus discípulos, pero también a toda la gente, ¿cierto? Que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Pero en realidad lo que le estaba enseñándole lo que nosotros llamamos el discipulado. El verdadero discipulado a estos hermanos, a la primera iglesia que se estableció. Entonces dice ahí en ese sermón, habla de las bienaventuranzas, pero una vez que termina las bienaventuranzas, comienza diciendo ahí en Mateo 5, versículo del 13 al 16: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Jesús, lo primero que profetiza y declara para los primeros oyentes del mensaje del reino es: ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Dígale al que está al lado suyo: tú eres la sal. Quizás algunos que están transpirando, si se pasan la lengua ya están con mucha sal. Pero la verdad habla de una sal que penetra, que influencia, que trastorna, que cambia. Dígale ahora al que está al otro lado: tú eres la luz. La luz bella. La luz divina. Dígale: eres la luz divina. Entonces, si Jesús profetizó esto para su iglesia, esto es lo que nosotros somos. Y a esto Dios nos ha llamado, y en estos últimos tiempos es cuando más tenemos que brillar. Diga: yo tengo que brillar en estos tiempos. A ver, dígalo: yo tengo que brillar en estos tiempos. El mundo me tiene que ver como brillo. Así que los que están medios opacos, díganle al Espíritu que les saque brillo. Necesitamos el brillo del Señor. Cantábamos recién: a fluir el río en nosotros. ¿Para qué fluye el río del Espíritu en nosotros? ¿Para qué queremos que el Espíritu Santo nos renueve todos los días? ¿Sabe para qué? Para brillar. Solo para eso, para brillar. Así que nosotros somos los que tenemos brillo. Así que no deje que nunca más le digan: no tenéis ningún brillo. Nosotros sí tenemos brillo. Y si tú te notas que no estás teniendo brillo, ¿qué tienes que hacer? Espíritu Santo, hazme brillar. Espíritu Santo, renuévame. Porque eso dice la palabra del Señor, no la tengo ahí, pero créame, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros en Cristo podemos brillar. Nosotros en Cristo podemos triunfar. Por eso, si estamos preparados para las batallas del futuro, estamos preparados para todas las batallas. Por eso, hermanos, si miramos al mundo a la luz de las verdades y promesas de Dios, el pecado y el quebranto no tienen por qué vencernos. No tenemos que conformarnos. No podemos decir: bueno, así son las cosas. Así querrá Dios. Es verdad que Dios puede hacerte pasar o permitir que hayan dificultades en tu vida, pero eso Dios te lo tiene que decir: yo te estoy dejando pasar por esto. Pero yo no puedo tomar decisión y decir: esto es de Dios, si Dios no te ha dicho que es de Él. Yo no me puedo conformar y decir: que sea lo que Dios quiera. Eso no es fe. Te quiero decir que eso no es fe. Decir lo que Dios quiera. Será lo que Diosito quiera. Eso es como todo el mundo dice eso. Usted ha escuchado a gente que dice que no, dice: será lo que Dios quiera. Pero no es eso. Dios quiere guiarnos. Por eso es tan importante que nuestros ojos se abran. Por eso la visión y la profecía es tan importante. Porque eso abre nuestros ojos y nos hace caminar seguros y confiados. Por eso
aunque es cierto que Jesús profetizó que el pecado en los últimos tiempos va a ser más intenso, parece que el pecado va a estar en todos lados. ¿Y no es así? O a mí nomás me pasa que en cualquier lado de repente el pecado me salta por aquí, me salta por acá, me salta la lujuria por aquí, me salta en un teléfono, en una película, no sé, voy manejando por la calle, alguien me dijo algo, está en todos lados. Pero aunque el pecado se intensifique, la luz siempre resplandecerá más. La luz es más. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, hermana, la luz es más poderosa que las tinieblas. Y aunque el pecado y las tinieblas aumenten, la luz es mucho más poderosa. ¿Y quién es la luz? Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Por eso Jesucristo es el espíritu de las profecías. Y cuando damos un testimonio claro de Jesús, lo que estamos haciendo es iluminar, es declarar esta verdad. Y si Jesús es la luz del mundo, yo le quiero decir que sus discípulos también somos la luz del mundo. Como dice ahí, primera de Juan capítulo 1, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Hermano, cuando nosotros se nos abren los ojos, no andamos a ciegas, no damos golpes al aire, no andamos así, no andamos diciendo ¿para dónde voy ahora? Es verdad que la palabra de Dios dice que los que son nacidos del Espíritu es como, ¿cierto?, que no saben de dónde vienen, a dónde van. Caminamos así, pero caminamos guiados. No caminamos a la suerte. No caminamos así por caminar. No tomamos decisiones por tomar. No hacemos lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros recursos, en nuestros dones. No lo hacemos por hacerlo. Lo hacemos porque la luz está en nosotros. ¿Quién es la luz? Es Dios. ¿Está la luz en tu vida, hermana, hermano? Esto es importante. ¿Hay luz o hay tiniebla? Porque ser luz y resplandecer para este mundo involucra acción. Ser luz involucra movimiento. Nunca es una actitud pasiva. Porque, como decía ahí en Mateo 5 y también en Marcos 4:21, que ya lo leímos, pero dice: una lámpara que alumbra no se pone debajo de un cajón o debajo de una mesa. ¿Dónde se pone? En lo alto. Por eso Jesús dijo: ustedes son una ciudad asentada en lo alto. Eso es la luz. La luz no se esconde. Si tenemos luz, alumbramos. Y si nuestra luz no está alumbrando, yo te quiero decir en esta tarde que tienes que empezar esta temporada, este año cronológico, diciéndole al Señor: yo quiero ser luz. Yo quiero que la luz alumbre. Tú estás en mí. Y si estás en mí, yo puedo ser esa luz. Esa luz que prepara el camino al Señor, que apresura el retorno de Cristo, que predica
por todo el mundo el evangelio del reino, como dice, y será predicado este evangelio para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que el Señor les dijo: mira, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, entonces vayan y hagan discípulos. No solo vayan y que la gente sea salva, porque si nosotros predicamos solo que la gente sea salva, al final no vamos a salvar a nadie. Porque lo que el Señor quiere son discípulos. ¿Y qué es un discípulo, hermano? Bueno, siempre es bueno reiterar y recordar que el discipulado es un proceso en que guiamos a las personas para que haya una transformación. Como dice la Escritura, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Hay un cambio, hay una transformación. Si no hay esta transformación, no hay lo que conocemos como conversión. Y si no hay conversión, no hay nada. Por eso Pablo decía, esta es la palabra de fe, dice en Romanos 10, no la tengo ahí, pero créame que lo dice. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso Dios quiere que nuestra mente, como dice Romanos 12:2, no nos debemos conformar a la manera de vivir o de pensar de este mundo, sino que nuestra mente debe ser renovada. Tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Y sabe cuándo se logra eso? Porque a lo mejor todos nosotros decimos, si yo preguntara ahora, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? A ver, ¿cuántos discípulos? A ver, levanten la mano. Eso, amén. Pero ser un verdadero discípulo se logra cuando una persona, tú, yo, nos sometemos a Dios, a su verdad. Tomamos su palabra, la oímos y la hacemos. Tomamos la verdad de las profecías, el fundamento de los apóstoles, y la asimilamos para nuestra propia vida, su palabra. Por eso hemos definido, y por mucho tiempo siempre repetimos, yo me convertí escuchando esta verdad, que es un eslogan, llamémoslo así, pero que habla que un discípulo de Jesús es aquel que cree todo lo que Cristo dice, todo lo que Cristo dice. Y hace todo lo que Cristo manda. Esos son los dos pies del evangelio, de la buena noticia: creer y hacer. Si yo solo creo, voy por la vida cojo. Si yo solo hago, pienso que por obras gano mi salvación. Son ambas cosas. Y eso es un discípulo. Por eso, cuando las personas son transformadas y aplican la verdad de Dios en todas las áreas de la vida, en lo social, donde viven, donde trabajan, es ahí cuando se transforman en discípulos. Y es ahí cuando empiezan a afectar, empiezan a ser sal y luz. Porque ahora mi vida ya no la vivo como un mundano o no la vivo como antes. Mi hogar ya no es el mismo de antes. Mi forma de administrar mi tiempo, mis recursos económicos ya no es como antes. Ha habido un cambio. Y es ahí cuando la gente empieza a decir, yo quiero esto. Mire, ir a una congregación, sí, la gente puede que quiera venir a una congregación. Pero lo que la gente anda buscando son modelos de matrimonios,
modelos de familia, de jóvenes, de hombres, de trabajadores, de mujeres, modelos, referentes. Y cuando uno es referente, sí, puede que te apunten, te critiquen, y eso, por eso también preparamos para los últimos tiempos, nos preparamos en fe. Pero también no hay que desconocer que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá una gran cosecha y mucha gente llegará a los pies de Cristo. Aún los ángeles nos ayudarán a predicar y a extender el reino. Pero ¿dónde vendrán? ¿A quién querrán seguir si no hay modelos, si no hay referentes, si no hay discípulos, si no hay sal y luz? Y con esto concluyo, como dice Mateo 13:33. Shayel, ahí está. Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Ser una iglesia profética es eso: entender las profecías, entender la visión y correr, apresurando y esperando, esperando y apresurando, siendo discípulos y haciendo a otros discípulos. Para esto Dios nos ha llamado a ser misioneros. ¿Puedes ahí ponerte de pie y orar por el que está al lado tuyo? Y ora así. Esta es la dirección de la oración: Señor, yo oro por mi hermano o por mi hermana para que sea un misionero, donde tú le has puesto, pueda ser sal y luz. Puede decirle ahí, puede empezar a orar, decir: